¿Cómo florecer cuando nuestras raíces fueron arrancadas? No solo es una pregunta retórica, es una herida abierta en todos los salvadoreños, incluso sin saberlo. Desde pequeños se nos fue inculcado que tenemos que ver con fervor y sentirnos orgullosos de nuestra patria, de nuestros héroes, de la bandera, del himno nacional. Pero hay que plantearse ciertas preguntas. ¿Quién escribió nuestra historia? ¿Quiénes quedaron fuera de la historia oficial? ¿Y qué identidad nos están vendiendo? Hablar de identidad salvadoreña es enfrentarse a siglos de imposiciones, de silencios, de desigualdad. No es una historia sencilla de contar, e incluso es de buscar con lupa entre los recovecos fuera de la historia oficial para lograr entender desde otra perspectiva nuestra historia. Es importante llegar a la época de los españoles, cuando se nos infundieron un montón de creencias, bueno, cuando se nos impuso un nuevo mundo, una nueva orden, un nuevo sistema de creencias, una nueva cultura, un nuevo idioma, cuando fuimos despojados de nuestras propias creencias. Como dice o como menciona Lindo Fuentes en su trabajo publicado recordando Masacre en El Salvador, la insurrección de 1932, Roque Dalton y la política de la memoria histórica, a los indígenas se les obligó a reemplazar sus viejos dioses por el cristianismo. Luego, hay que hacer mención a una independencia sin pueblo. Hay que remontarse a la época de estos famosos procesos. Muchos de ellos eran parte de una élite criolla, una élite que lo que quería era su independencia, independencia de la Capitanía General de Guatemala, una independencia donde no hablamos de un pueblo, no hablamos de una verdadera liberación. Los campesinos, indígenas y obreros siguieron igual de oprimidos. Luego, hay que hablar que la desigualdad y represión sigue siendo como una herencia al paso del tiempo. Nos remontamos a la época de oro del café, donde surgió un grupo de terratenientes, este grupo élite, donde se repartían las tierras entre unos cuantos, despojaron y desplazaron a los campesinos, campesinos que luego se unieron a una lucha por justicia, a pedir justicia, y en 1932 hubo una masacre. Como afirma Ferreira y Walton en su publicación La desigualdad en América Latina, rompiendo con la historia, nos dice: los niveles de bienestar no son los mismos entre razas, grupos étnicos y género. Pero en medio de toda tempestad hubieron ciertas voces que pudieron cambiar algo en esa época. Estoy hablando del grupo de intelectuales, un grupo de intelectuales que a cierta manera hacían escritos con crítica constructiva. Uno de ellos fue Alberto Masferrer. En 1927 hubo una publicación, El Mínimo Vital, donde se hablaba como crítica constructiva del mínimo que tenemos que tener, que los cuales no fue escuchado, y por ende, como consecuencia, en 1932 pasó la masacre. Hago énfasis en esa fecha porque de ahí partió una gran división inflexible, donde pues a partir del tiempo empezó a remarcarse más la diferencia social y la repartición de tierras. Más adelante hubo una nueva élite donde los apellidos cambiaron, apellidos extranjeros. Muchos migrantes de distintas partes del mundo, palestinos, árabes, libaneses, europeos, muchos prosperaron acá. En la economía, se convirtieron en empresarios, comerciantes y terminaron integrándose a una élite económica. No está mal reconocer todo eso bueno. Lo malo, la exclusión, que ya existía, agudizó. Y nosotros, los mestizos, los indígenas, los trabajadores, no figuran en los grandes monumentos ni en las grandes biografías.
Nos contaron un relato en el que ni aparecemos. Somos los fantasmas de la historia oficial, pero seguimos aquí, trabajando, viviendo, resistiendo. Hoy más que nunca, necesitamos mirar la historia con ojos críticos, no para dividirnos, sino para entendernos. Reconocer lo que se nos quitó para decidir lo que queremos ser. La identidad no se copia, no se impone y no se hereda sin reflexión. La identidad se construye, se defiende, se honra. No somos los que nos dijeron que éramos, somos lo que elegimos ser. Cuando recordamos, cuando cuestionamos y cuando despertamos. Es la única forma. Cuando nosotros despertamos, cuando nosotros pensamos con conciencia, nosotros ahí estamos descubriendo la identidad del salvadoreño. Nosotros estamos marcando ese, ese nuevo despertar, esa nueva ideología. Estamos marcando el destino de nuestro futuro siendo incluyentes y no excluyentes. Porque reconociendo nuestra historia es donde hay que empezar para poder hacer un cambio verdadero en nuestra sociedad.